Eso le da un nivel muy alto, pero lo otro es la tecnología, la capacidad, el acceso a recursos diagnósticos y terapéuticos a ese nivel, a ese nivel. O sea, el equivalente a la UNAP, digamos que es el equipo de salud familiar, además opera con algo parecido a lo que los chilenos implementaron, que en Chile se llama atención garantizada, que es un conjunto de problemas que usted tiene que garantizarle la atención en todos los niveles del sistema donde lo necesite. Eso lo llamaron en Chile auge, a ese programa. Ellos le llaman salud familiar, el programa de salud familiar que tiene garantizada un conjunto de prestaciones y de atención en cualquier nivel que la necesite del sistema de salud. Bueno, esa primera parte, que sería como el equivalente a la UNAP, hay médicos especialistas en salud familiar, hay enfermeras especialistas en salud familiar, hay alrededor de en promedio 5 o 6 promotores, pero que la mayoría son promotores con un nivel que han ido desarrollando también, porque al principio no era así, un nivel que se ha ido elevando. Pero entonces el otro nivel, que le llaman centro de apoyo a la salud familiar, es un nivel donde hay un conjunto de recursos, tanto profesionales, personal como técnico, tecnológico, que no están ahí para atender la demanda espontánea, sino que están para atender las referencias y las necesidades del equipo que está a nivel local. Pero es interesante en la composición de esos centros, yo estaba repasando hoy, y hay lo que uno más o menos se imagina que debería haber en otros lugares, pues pediatras, ginecobstetras, cardiólogos, etcétera, internistas, psiquiatras, pero empiezan a aparecer algunos que no son tan comunes, psiquiatras, especialistas en fisiatría y en medicina deportiva, medicina del trabajo, acupuntura, interesante. Y una serie de otras cosas que a uno le suenan extrañas acá, pero que tienen mucho que ver con la intención de rescatar todo un arsenal de recursos. Que aquí no existe eso de acupuntura. Claro, que están en la cultura nacional. Entonces, eso, por supuesto, es un primer nivel de atención bastante diferente con su capacidad de resolución. Claro, por encima de eso están los hospitales. Y la red de emergencia, porque la red de emergencia funciona vinculada, por supuesto, a la red de los servicios, pero como una estructura paralela, que tiene su propia capacidad de reaccionar y de responder, llevando a los pacientes a los lugares donde los pueden atender. Pedro Luis, el tiempo no se nos ha ido, pero una última pregunta que nos va a regalar Mabel, 30 segundos. ¿Cómo se financia esto? Porque los datos, 50% de informalidad en Brasil, 51 más o menos. Incluso un poquito menos que aquí nada más. Sí, somos parecidos. Uno de los problemas con definir el mercado laboral entre formal e informal es que se ponen el informal es como un saco donde hay de todo. Y muchas de esas personas del sector informal tienen ocupación y ganan su vida trabajando. Bueno, no, en Brasil hay un sistema de cobertura que es universal. Hay un sistema de financiamiento centralizado que es universal, que también recibe de distintas fuentes, recibe aportes por cotizaciones de trabajadores, pero recibe aportes del Estado fuertes, también muy importantes, para compensar la parte la parte que falta. Pero fíjate que el promedio de inversión en salud de las municipalidades en Brasil es 16% de su presupuesto. 16. Y el de las gobernaciones es 21%. 21%. O sea que no es solo el gobierno central. ¿Por qué es así? Bueno, porque esos son gobiernos que, por ejemplo, los municipales, que están muy en conexión con su población, con sus redes comunitarias, y eso se traduce en que hay una inversión más vinculada a las necesidades de la gente, o sea, bueno, claro que Brasil tampoco es un país donde la carencia de recursos es el principal problema, ¿no? O sea, Brasil tiene una economía pujante. Pero el argumento que da el gobierno de Brasil en este momento es que la principal razón por la cual la economía de Brasil no solo
se ha disparado, sino que en la crisis mundial de los 2 últimos años ha crecido más que nunca, además reduciendo el índice de Gini al valor más bajo que ha tenido en su historia. En este momento el índice de Gini como indicador de desigualdad es el más bajo de toda su historia. Y el gobierno de Brasil atribuye el crecimiento económico a las políticas sociales, al éxito que han tenido sus políticas sociales, que como decíamos antes, buscan convertir a la población en productora, consumidora y ciudadano al mismo tiempo. Entonces eso ha ampliado el mercado brasileño de manera enorme. Pero también hay otras cosas que están ocurriendo, que ya no hay tiempo que nos metamos, que es que no son políticas asistencialistas. O sea, hay toda una cantidad de programas para enfrentar la exclusión social. Por ejemplo, la promoción de la agricultura familiar, la promoción de microemprendimientos, que como ellos le llaman, las alianzas público-privadas para desarrollar proyectos que son condicionados a través del Banco Nacional de Desarrollo. Los intereses son mucho más bajos mientras más cumplen los condicionamientos que el Estado pone para que sean en las zonas más pobres y para que el perfil de empleo sea accesible a la población que estaba afuera. Por ejemplo, el programa Hambre Cero, que compra toneladas de alimentos, le garantiza a esos pequeños productores precios estables, siempre que se asocien y empiecen a producir progresivamente con mejor tecnología. O sea, no es solo el tema asistencial y no es solo la generación de empleo tradicional. Hay mucho de nuevas formas creativas de enfrentar el problema. Pedro Luis Castellanos, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros todas estas informaciones y además enfoques y análisis sobre el tema de la salud en Brasil. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando regresemos venimos con la perspectiva del día. Ramón Tejeda Reid.